Hollywood es uno de esos lugares que inmediatamente asociamos con fama, glamour, dinero y éxito. Gracias a los estudios de cine ubicados allí, hemos conocido a varias de las figuras mediáticas más importantes en la historia. Miles de personas sueñan con hacerse un espacio en la industria y dejar su huella en el mundo, pero aún con todas las maravillas que esta tierra prometida tiene para ofrecer, sabemos muy bien que cada moneda tiene dos caras. El día de hoy nos sumergiremos en esa parte fea, la que usualmente no se cuenta pero es parte del ADN del lugar. Desde la censura y corrupción de la industria, pasando por los clásicos casos de abuso, lazos con algunas de las mafias más peligrosas del mundo y hasta supuestas artes oscuras que se practican a puerta cerrada. Todo esto que verás tal vez ya lo oíste alguna vez, pero al mirarlo todo junto te darás cuenta de que la frase "caras vemos, corazones no sabemos" calza como anillo al dedo cuando nos referimos a esta monstruosa industria que mueve una cantidad tan absurda de dinero que puede llegar a trastornar la mente de quien se ve enfrentado a ostentar todo este poder. Si quieres saber de qué se trata todo esto, te invito a que te suscribas a este canal, vayas a buscar algo rico para comer y te pongas cómodo porque aquí comienza el iceberg de Hollywood. La lista negra. Demos un poco de contexto. Luego de la Primera Guerra Mundial, el movimiento anticomunista comenzó a crecer por todo el país y el Partido Comunista de los Estados Unidos se transformó en un enemigo público para gran parte de los políticos y la opinión pública, pues como se muestra en la propaganda de la época, se decía que la misión de esta ideología era acabar con la libertad, la prosperidad y destruir todo a su paso. Por estos años también ocurrió la Gran Depresión de 1929, una crisis económica que afectó a todas las industrias, incluyendo a la del cine. Muchos estudios cinematográficos se vieron obligados a bajar hasta en un 50% los sueldos, incluyendo a los guionistas, quienes se reunieron para manifestarse en diversas protestas y huelgas con la esperanza de recuperar su estilo de vida. La tensión crecía cada vez más y en 1941, luego de que Walt Disney despidiera a docenas de dibujantes que se afiliaron a sindicatos, partió una de las huelgas que desató toda clase de especulaciones y terror en políticos y grandes empresarios del país. Se decía que varios trabajadores de la industria estaban afiliados al Partido Comunista, que en un momento llegó a contar con 50.000 miembros. El político de la época, John Rankin, llegó a afirmar en 1947 tener información de que en Hollywood se estaba viviendo uno de los principales focos de conspiradores contra el gobierno de los Estados Unidos. Comenzaron los interrogatorios forzosos a miembros de la industria ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses para delatar a sus compañeros y luego de recopilar suficiente información, se despidió a 10 personas, entre guionistas, productores y directores conocidos como los 10 de Hollywood. En los años siguientes se publicaron columnas en medios de comunicación como el Hollywood Reporter, donde supuestamente se revelaban decenas de nombres de comunistas trabajando en la industria, quienes fueron citados a declarar para negar su participación y entregar nombres de quienes sí estaban involucrados. Aquellos que se negaron a declarar fueron inmediatamente despedidos de sus trabajos sin ningún tipo de compensación y además incluidos en la infame lista negra para evitar que fuesen empleados en algún otro lugar. Los 10 de Hollywood fueron condenados en 1950 a pasar un año en prisión y en septiembre uno de ellos, el director Edward Dmytryk, reconoció de manera pública que fue miembro del Partido Comunista y además que entregaría los nombres de personas que también lo fueron, por lo que logró salir de la cárcel y eventualmente pudo recuperar su carrera. Varios de los personajes puestos en la lista tuvieron que trabajar utilizando seudónimos para evitar las consecuencias de ser sorprendidos en la industria y recién a finales de los años 50, luego de mucha turbulencia, demandas y conflicto, Dalton Trumbo, miembro del Partido Comunista, fue reconocido como guionista de la película Éxodo, dando los primeros pasos para el fin de la lista negra. Actualmente, el nombre lista negra ha tomado otro significado gracias al ejecutivo Franklin Leonard, quien decidió hacer una encuesta anónima entre variada gente de Hollywood para consultar cuáles eran los mejores guiones que habían leído y que no tuvieran proyecciones de convertirse en películas. Los más votados pasaron a ser parte de esta lista y gracias a ella se pudieron llevar a cabo producciones como Slumdog Millionaire, Whiplash, Juno y Pequeña Miss Sunshine, por nombrar algunos casos. Abusos.
Para nadie es un secreto que el poder suele nublar la mente de las personas, y entre tanta gente que suele tratarlos como entidades superiores, muchos terminan cayendo ante estos delirios y convirtiéndose en despiadados seres que ven a los demás como objetos de su propio placer. Desde prácticamente los inicios de Hollywood, estos casos están presentes, partiendo de manera pública en 1921 con Roscoe Arbuckle, cuando en la cima de su carrera fue acusado de abusar de la actriz Virginia Rapp con una botella que le habría causado la muerte 3 días después por una perforación de la vejiga. Aunque el actor fue considerado no culpable y las pericias médicas señalaron que su fallecimiento podría haberse debido a un aborto mal practicado, sumado a la excesiva ingesta de alcohol y medicamentos, a partir de ahí comenzaría a crecer más y más la lista de supuestos agresores en la industria. Sin duda, los más conocidos han sido Bill Cosby, Roman Polanski y el infame Harvey Weinstein. Bill Cosby, reconocido comediante y actor de cine que fue denunciado por casi 60 mujeres distintas por presuntos abusos íntimos con casi el mismo modus operandi. Colocaba narcóticos en las bebidas de las chicas y luego, despojadas de su voluntad, procedía a desnudarlas y realizar todo tipo de actos impropios. Otras denuncias alegan que él les ofreció algún tipo de pastilla contra el dolor de cabeza que resultó ser metacualona, un poderoso sedante cuyos efectos son euforia, somnolencia, reducción de la frecuencia cardíaca, aumento de la excitación, adormecimiento de extremidades y pérdida de memoria. The New York Magazine realizó una portada con 35 mujeres que lo acusaron y una silla vacía, representando a las que posiblemente aún no han hablado, y fue condenado finalmente a entre 3 y 10 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad, con la posibilidad de ser liberado el 25 de septiembre de 2021. El reconocido director de cine Roman Polanski fue declarado culpable del abuso en contra de Samantha Gailey cuando él tenía 43 años y ella solo 13. Según el relato de la chica, el director la recogió en su casa para hacerle un catálogo fotográfico que sería exhibido en la prestigiosa revista Vogue. La madre de la niña habría pedido estar presente en la sesión, pero él argumentó que podría incomodarla y dificultarle posar con naturalidad. Ambos fueron a la casa de Jack Nicholson. La empleada de la casa los dejó pasar y luego de conversar un rato, Roman le habría dado champán mezclado con una píldora de metacualona y acto seguido le pidió que se desnudara en un jacuzzi. Se dirigieron a una de las habitaciones y ahí se produjo el abuso a pesar de las peticiones de Samantha, quien dice haberle pedido que se detuviera una y otra vez. Durante el juicio y gracias a negociaciones con la fiscalía, se desestimaron la mayoría de los cargos a cambio de que se declarara culpable de sostener relaciones ilícitas con una menor. Pasó 42 días en una prisión estatal de California, donde se evaluó su estado mental y tras ello viajó a Francia para evitar cumplir con una posible condena que podría ascender a 50 años en prisión. Nunca más volvió a pisar los Estados Unidos y a pesar de que existen otras denuncias en su contra, el caso nunca fue reabierto. Harvey Weinstein ya contaba con una fama cuestionable en Hollywood, sobre todo con bromas como esta, realizada por el creador de la serie Padre de Familia, Seth MacFarlane. Congratulations, you 5 ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein. Este hombre se volvería de conocimiento internacional cuando el New York Times publicó el 2017 un artículo donde se reveló el modus operandi que utilizaba con sus víctimas. Las citaba en algún hotel de lujo para supuestamente tener una reunión de negocios y luego de conversar sobre el brillante futuro profesional de las chicas, les pedía que le realizaran masajes y ahí procedía a atacarlas. Además, al parecer tenía un estricto código de silencio donde los empleados de su compañía poseían contratos en los que estaba prohibido criticar a los altos cargos de algún modo que dañara su reputación comercial, y varias de estas mujeres aceptaron pagos entre los 80 y los $150,000 para comprar su silencio. Las actrices Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow declararon junto con otras 34 mujeres acusándolo de acoso. Gente importante en la industria como Quentin Tarantino dijo estar en conocimiento de sus oscuras prácticas y lamentó no haber hecho nada al respecto.
Weinstein fue despedido de su empresa, expulsado de todas las organizaciones vinculadas al cine de las que era parte, se le revocó cada uno de los reconocimientos que acumuló con el paso de los años y sirvió como motivación para que cayeran otras figuras como Jeffrey Epstein, Louis C.K. o Kevin Spacey, cuyas acusaciones quedaron en nada luego de que las 3 personas que lo denunciaron fallecieran poco tiempo después. ¿Te gustan estos videos? Te invito a que seas parte de los miembros del canal cliqueando en el botón unirse y recibirás divertidas recompensas por ayudarme a continuar haciendo este trabajo gratuito y libre para todo el mundo. Continuamos. Mafia. Ya todos estamos acostumbrados a conocer el mundo de la mafia a través de los ojos del cine, donde se nos presentan como un grupo de desalmados que solo saben divertirse y cometer atroces crímenes, pero que al mismo tiempo despiertan una hipnótica atracción, como si el objetivo fuera también mostrarnos ese mundo como algo deseable, a lo que genuinamente podríamos aspirar llenos de emoción e incertidumbre. La verdad es que Hollywood no solo ha lidiado con esto en la ficción, sino que en la vida real más de algún miembro de esta élite tuvo conexiones con el mundo de la mafia. Tal es el caso de Frank Sinatra, para quien esto se transformó en una bendición y maldición. Al parecer, la industria conocía la relación entre el cantante y figuras importantes del crimen organizado, como Lucky Luciano, Willie Moretti o Sam Giancana. A finales de los años 30 ya estaba en una relación con Nancy Barbato, aparentemente prima de un secuaz del mafioso Willie Moretti, quien se dispuso a ayudarlo con su carrera a cambio de favores como cantar en la boda de su hija. Para quienes vieron la película El Padrino, basada en la novela escrita por Mario Puzo, sabrán que existe un personaje secundario llamado Johnny Fontaine, joven humilde y con muy buena voz que impulsó su carrera gracias a Vito Corleone. En el libro este personaje posee una parte mucho más extensa dedicada a su historia, y según dicen los rumores, el propio Frank Sinatra habría pedido no incluir demasiado en la película a Johnny Fontaine para que la gente evitara realizar conexiones entre su propia historia y la de este ficticio personaje que habría sido inspirado en su vida. El cantante fue incluso interrogado por una comisión en 1972 y aunque no se le encontró culpable, desde 1938 fue investigado por el FBI debido a varias sospechas relacionadas con su actuar. También, quien en su tiempo fue considerada la mujer más deseada del planeta, Marilyn Monroe, habría tenido una relación con este mundo, corriendo la historia de que el capo Tony Accardo habría forzado al presidente de Columbia Pictures a firmar con la en ese entonces desconocida actriz un contrato por varios años. El presidente de ese entonces, Harry Cohn, habría aceptado sin ningún problema, pues solo consiguió esa posición gracias a la ayuda económica de la mafia, con quienes tenía una larga relación de amistad. De hecho, lo que te estoy contando es solo una pincelada para que vayas comprendiendo la profundidad que tiene este tema y que incluso daría para hacer un iceberg propio de la mafia y sus conexiones con el poder. Satanismo. En el final del iceberg, sin duda está la parte más controversial y oscura de la lista. El rumor dice más o menos así. El portal Your Newswire publicó una nota donde el conocido y bastante polémico director Mel Gibson habló de un terrible ritual que practicaban los famosos para asegurar su éxito. Se juntaban en un culto satánico donde obligaban a las personas a beber la sangre de un recién nacido para sellar un pacto que les permitiera cumplir todos sus objetivos de fama y fortuna. Dijo haber estado dispuesto a hablar ya que la mayoría de los miembros más conocidos del culto habían fallecido y que no valía la pena revelar el nombre de los que aún quedan, pues al ser muy pocos estaría dando publicidad gratuita y la posibilidad de volver a configurarse nuevamente esta clase de atrocidades. Cuando le consultaron cómo fue posible que se enterara de todo esto, confesó que gracias a una invitación que recibió el año 2000 para formar parte de esta secta, la que considera enemiga de la humanidad, pues anteponen sus intereses al de cientos de bebés inocentes. Rápidamente salió a la carga la página Columbia Check, alegando que la información entregada por el sitio era falsa y que YouNewsWire se caracterizaba por compartir fake news que luego eran masificadas por grupos de Facebook. Y aunque para muchos esto sigue siendo cuestión de debate, la realidad es que en Hollywood sí existen movimientos satanistas que incluso cuentan con iglesias en distintas partes del mundo y donde gente muy famosa de la industria, como lo fue Sammy Davis Jr., fueron miembros de ella, llegando al rango de mago de segundo nivel.
Quizás el origen de todos estos rumores comenzó en los años 80, con los casos de abuso infantil en el condado de Kern, cuando algunos niños aseguraron haber sido abusados por parte de sus padres y que a pesar de que no se encontraron evidencias físicas de estas acusaciones, más y más personas comenzaron a dar testimonios e incluso afirmaron ser torturados en horribles rituales satánicos, rumores que comenzaron a expandirse por todo el país. Los primeros acusados fueron condenados a más de 1000 años de prisión en conjunto y esto fue anulado en 1996 por falta de evidencia. Los casos desataron histeria por todo el país, generando graves cuadros de ansiedad y de pánico religioso por estos supuestos rituales que incluían sacrificios humanos y todo tipo de atrocidades que a finales de los 90 fueron quedando en el olvido y que probablemente de vez en cuando resurgen con historias como las de Mel Gibson. ¿Conoces otros casos terribles que valga la pena incluir en un iceberg de Hollywood? Si es así, me encantaría leer tus sugerencias y opiniones en la caja de comentarios. Quiero agradecer a los miembros del canal por apoyar mi proyecto y permitir que realice este contenido de manera gratuita y libre para todo el mundo. Espero que hayas disfrutado este video y yo me despido hasta una próxima ocasión. ¡Adiós!